Vámonos. Hola, buenos días. Mucho gusto en saludarlos a todos, pidiendo bendiciones para todos, patrocinados por el Altísimo para poder hacer esta emisión, pidiéndole siempre que pueda ser bendición para todos y por supuesto que yo abra la boca siempre con su patrocinio. Agradeciéndole a Turito, que ahora no puede estar atrás de cámaras, pero agradeciéndole a nuestra preciosa Nelly, que inmediatamente entra al relevo para el instituto, aparte de todas las grabaciones que hace permanentemente esta niña hermosa. Pero yo estoy apenado, estoy triste, estoy preocupado y van a decir que a lo mejor exagero, pero la amo hace ratito y estoy alarmado, aunque me dice ella que no parece nada serio, pero de todas maneras no me gusta que una mascotita y luego que uno se encariña con ella esté lastimadita. Entonces lo bueno que Fer es muy abusado en esas cosas, entonces la está checando. Claro, Fer trata a humanos, pero es abusadísimo, primero Dios, y van a creer que hasta ridículo parezco, pero hasta oré por la perrita porque la quiero y no me gusta que sufran los animalitos, y menos ella que es parte de la familia. Nelly, preciosa, que tengamos tranquilidad y ahí avísame como ya me dijiste, y primero Dios que evolucione bien, porque le estamos pidiendo esta preciosa mascotita, cariñosa, tan linda que es. Bueno, ok, después de esto, pues vamos a materia, ¿verdad? Como se dice en el argot, el show tiene que continuar, entonces continuamos. Bueno, ok, entonces estamos con libertad de conciencia. Y como ya quedó asignadas las tareas, ya todo el mundo sabe qué está haciendo y lo están haciendo bien, pero esta semana ya pasa su escrito al correo de Turo, porque Turo va a ser el editor, él va a poner todo. Y el encabezado va a ser algo como esto, ¿verdad? Principios bautistas que como declaración de fe de la Iglesia Cristiana Evangélica Bautista del Linaje Escogido se expresan, se desarrollan de la siguiente manera. Y bolas, ya empieza Biblia, Jesús y así como ya dije la otra vez. Bueno, entonces hace 8 días quedamos con que vimos el antropos, la antropología dentro de la teología sistemática para entrar a materia sobre libertad, pero primero teníamos que hablar del hombre. No podemos hablar de la libertad de sin hablar primero de Ahora, aquí hay una tensión. Tensión en teología le decimos a algo que no encaja. ¿Quiere esto decir que es una realidad, pero no embona? Eso es tensión. Si puedo, estoy buscando algún ejemplo para ser todavía más claro. ¿Son verdades aceptadas? No quiero decir que suene ilógico, lo manejamos así. Son verdades aceptadas, aunque estas no encajan, aunque no empalmen, pero son aceptadas. Y sueno dogmático, cosa que no somos eso, pero es que es una realidad en teología y tengo que explicarlo un poco. Esto es una realidad en teología porque estamos describiendo con un lenguaje y con una mente que no alcanza a lo eterno. Y como no alcanza a lo eterno, entonces manejamos herramientas que nos auxilien en este quehacer teológico. Una de ellas es la atención. Porque decimos, va a estar bien, esto está bien, pero a mi lenguaje y a mi mente no embona. Sin embargo, está bien. ¿Sí me explico? Y no por ser dogmático, sino porque estoy tratando de describir con palabras y tratando de describir con pensamientos finitos
lo eterno. Y entonces es donde no alcanza. ¿Cuál es la tensión a la que me refiero? El sacerdocio del creyente y la libertad de conciencia. Es una tensión porque en el sacerdocio del creyente estamos diciendo, el hombre no tiene intermediarios delante de Dios más que Jesucristo. Ahí está la medicina, porque advertir que el hombre no tiene intermediarios, estamos dejando un riesgo enorme en el hombre, porque, como vimos en antropología, no le alcanza por sí, pero entonces en sacerdocio decimos, sin embargo, el émbolo, el amortiguador entre el cielo y la tierra es Jesucristo. Y eso rescata al hombre dentro de todo lo que vimos la semana pasada, de sus limitantes antropológicas para la espiritualidad, de tal manera que no requiere intermediario. Porque hablando como hace 8 días de la antropología, decimos, no, pues de por sí al hombre nunca le va a alcanzar. Acuérdense, su mejor obra, su mejor idea, su mejor pensamiento, su mejor concepto de sí mismo, no le alcanza. Bueno, la Biblia lo dice más feo, ya les dije, ¿para qué lo repito? Entonces, la tensión es que tiene libertad llamada voluntad corrupta, porque lo mejor de él, que puede haberlo, no decimos que no lo haya, va a venir con sus limitantes. Creo que así pude explicar la tensión. Ahora, para hablar de esa voluntad corrupta, y entiéndase, corrupta no quiere decir que todas sus decisiones son malas. Lo que sí estoy diciendo es que aún en las buenas decisiones hay un elemento, un grado, un porcentaje, un sentir de imperfección, porque es corrupto, per se. No hay tabula rasa. En filosofía, tabula rasa es la neutralidad absoluta. Y aquí no existe porque somos pecadores. Aún más, el discípulo más consagrado y más ferviente no dejó de ser pecador, que en la perfectibilidad está desarrollándose hacia Jesús, no deja de ser pecador. O sea, perfectibilidad no es sinónimo de imperfectibilidad. Entonces, siempre hay ese elemento. Tengo que dejarlo muy claro porque la teología reformada, calvinista, aunque acepta este tipo de pronunciamientos, se queda atorada en que el hombre no va a tener nada bueno nunca por sí. Y yo estoy rescatando la bondad que también existe en el hombre. Miren, esto es dialéctica. Aquí la teología nos auxiliamos de Hegel y de otros existencialistas. Por eso mi posición ortodoxa es realmente muy benéfica, es académica 1000%, porque puedo hacer el brinco a la filosofía y regresar a la teología y a la exégesis, y puedo librarla de donde quienes no hacen eso se quedan empantanados en el fundamentalismo y en el pietismo, cosa increíblemente vista en la denominación y en las iglesias locales. Bueno, entonces, en la dialéctica tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis. No podemos polarizar porque al final la dialéctica nos ayuda a encontrar, voy a decirlo así, aunque no es exactamente igual, la media. Si digo, el hombre es totalmente malo, la antítesis sería, pero en el hombre no todo es totalmente malo. Y entonces la síntesis es, tiene elementos de bondad, por supuesto. Por eso critico la teología reformada. Es que miren, hay tanto que se ha escrito y tanto que se lee y tanto que se difunde en las librerías convencionales cristianas y esas, por N cantidad de autores que no conocemos, más bien no conocen, porque yo sí, pues,
pero no conocen su ideología, su academia, su trasfondo, y la gente lo agarra, lo compra, lo acepta y se lo traga. Se está comiendo el pescado con todo y esqueleto. Y yo digo, no, a todo autor hay que quitarle la carnita y dejar las espinas, conociendo sus trasfondos académicos, sus ideologías, las corrientes que sigue, en qué línea está, eso vamos a ver un poco más adelante. Y en base a eso puedo yo diagnosticar sobre su contenido. Pero quien lea Calvino y que el hombre es totalmente perverso, malo, pues queda uno en el desastre. Miren, aquí también nos auxiliamos de la filosofía porque en el personalismo, que es una doctrina filosófica, tiene tres posiciones. Una es, rescata la dignidad de Dios, el personalismo, al ponerle su investidura de ser contra el panteísmo, que lo haría Dios es las cosas. Y no, pero eso no es nuestro asunto. El personalismo maneja una segunda cuestión metafísica que no voy a patinada y no es nuestro asunto, pero la tercera sí me importa mucho. La tercera postura personalista de la filosofía es esta. El hombre no es individualista, es gregario, sociabiliza, sociológicamente está hecho para la comunidad, no es individualista, pero tampoco es un colectivo, no es un número en el montón, igual es dialéctica. Si no es individual y no es una bola, entonces ¿qué es? Una persona que puede expresarse individualmente y que puede pertenecer a sujetos colectivos, pero que no es ni uno ni otro, sino que es la combinación de todos esos elementos, y ahí entra lo que vamos a ver de libertad de conciencia. Todo esto es un tejido para llegar a donde tenemos que aterrizar. El hombre, entonces, pecador, puede aspirar, y entiéndanme, estoy hablando inconverso, puede aspirar a la bondad. Vamos a decirlo de esta manera. Si pudiese ser medible, diríamos, en el porcentaje de vida del hombre, ¿qué les gusta? La mitad busca lo malo, la mitad busca lo bueno. Pondérenlo, hagan ustedes su personal ponderación. Ahora, voy a poner ejemplos. Por ejemplo, mi bondad oscilaría entre, ¿qué les gusta? El 70%, mi maldad en el 30%. Calcúlenle. Perita a lo mejor dice, no, tú eres un santo. Sí. Tú podrías ser el logos contemporáneo. Y le digo, no, tampoco, vieja, no te cuelgues. Ahora vamos a otro ejemplo. El Chapo. Si no el Chapo, los criminales de barriada que salen en los noticieros, que hacen barbarie y media contra el prójimo, esos que descuartizan y todo. ¿Qué porcentaje de maldad? ¿90? ¿Qué porcentaje de bondad? ¿El 10? Aunque quisiéramos pensar que el 100 es malo en ellos, tendrán familia, tendrán hijos, tendrán mujer, tendrán alguien a quien expresar su interés, su bondad. Y voy a hablar de algo que no es tan fácil. A lo mejor hasta su crimen es persiguiendo nobleza para los que ama. No justifico para nada su maldad acérrima, pero dentro de su concha, de su cráneo, de su capacidad, hasta podrían, si ya no el criminal extremo, un ladrón, justificar su robo para comida de sus hijos. Entonces, esto, como se dan cuenta, es una cosa interesante y es compleja. Yo le llamo, yo hice un trabajo para la Fraternidad Teológica Mexicana. Un día me invitaron a ser ponente, tuvieron su sede en Jalapa
y la Fraternidad Teológica Latinoamericana, que comprende a todos los teólogos en el continente, es decir, en Latinoamérica, también tiene una representación de esta Fraternidad Teológica Mexicana. Y en Jalapa me invitaron a ser ponente porque querían que me afiliara. Sin embargo, no quise afiliarme y voy a decir la razón en este momento, porque tampoco les alcanzó. Estuve afiliado a la Fraternidad Teológica Latinoamericana en los tiempos que Gutiérrez Cortés, un tipo que ya murió hace muchos años, pero en los tiempos que él estaba vigente, yo estuve con ellos y tengo mucho material y contenidos y todo, pero no quise anexarme a la Fraternidad Teológica Mexicana por esto, porque cuando di mi ponencia y hablé sobre lo bélico, hablé del mal necesario. Y al hablar del mal necesario, es de lo que les estoy diciendo, que ellos rebotaron. Y defendí mi tesis, por supuesto, aceptaron al final mi conclusión, de donde me invitaron a pertenecer. Sin embargo, les dije no, porque me voy a estar desgastando y cansando mucho en que cada ponencia que dé voy a tener que llevar 1 hora de ponencia y 2 o 3 horas de explicárselas para que les caiga. Entonces dije, no, yo navego así. Porque el mal necesario es mi posición que justifica el mal por el mal. Estoy diciendo, es que no hay modo. Repito mi ejemplo. Aunque yo tenga un 70, un 80% de bondad, voy a tener un 20% de maldad. Más o menos, según. Y eso es inevitable. Es lo que llamo el mal necesario. Ahora, en otros casos, este porcentaje se dispara, como los que ya la ponencia aquella, y usé a las prostitutas de ejemplo. Les dije, yo puedo ministrar a prostitutas que sigan siendo prostitutas mientras no encuentren otra manera de sobrevivir. Y ahí es donde entró el dogmatismo. No, nosotros no haríamos eso. ¿La emplearías? ¿Le das trabajo? No, es que eso también es otra bronca. Entonces, la quitas de un trabajo malo, pero para no darle un bueno. Y entonces, oye, entrégate a Cristo, y deja eso. ¿Y con qué come? ¿Me estoy explicando? Eso es tensión dentro del mal necesario. No estoy diciendo, como los chistes de Pepito, ¿qué vas a hacer de grande, Pepito? No, pues voy a hacer proxeneta y voy a poner mi negocio, ¿no? No estoy diciendo permanencia en eso, pero estoy diciendo tampoco en un idealismo de la utopía cristiana voy a privarla de su sustento por mi ideología, sino hasta que pueda tener el modo de suplir su necesidad de comer de otro modo. Ahora, cada caso se cocina aparte. Yo por eso insisto tanto. ¿Qué hace falta en las iglesias? ¿Dios, Espíritu Santo, escrituras? No. Cerebro, neuronas, sentido común. Y no se necesita ser un genio, solo se necesita razonar sobre todo. Les voy a decir la palabra técnica que usamos en teología, sobre todo el problema. Problema en el lenguaje común es una dificultad para solventar o para detenerme. En teología, problema es tarea. Hablamos del problema de Dios, hablamos del problema de la exégesis, hablamos del problema del Espíritu Santo. O sea, no quiere decir eso que son dificultades. Quiere decir, tenemos chamba allí. ¿Me explico? Entonces, por eso usé el término. Sobre el problema del hombre y los problemas del hombre,
ahí está el quehacer teológico. Ahora, todo esto es con libertad de conciencia, porque estoy hablando desde el lado inconverso. El inconverso tiene su libertad de conciencia, desde luego, y por eso estoy hablando esto de los porcentajes. Y estoy describiendo aún sin Cristo que el hombre tendrá que decidir con toda la avalancha que tiene de problema, de tarea consigo y con su mundo, tiene que tomar decisión. Y a veces son buenas, a veces son perversas, justificando y buscando la bondad en ellas. Y a veces, de a tiro, son malas. ¿Sí me puedo explicar? Voy a ponerles otro ejemplo. Hay inconversos con mejor testimonio que creyentes. Hay inconversos con corazón más noble que creyentes. Y eso es de lo que estoy hablando. Perita tiene una pregunta. Sí, Perita. Un comentario sobre lo que decías del ejemplo de las prostitutas. Hey. Que así las recibirías para ministrarlas, que puede llegar el momento incluso que por sí mismas, a la luz de su crecimiento en el conocimiento de lo que espera el Señor, por sí mismas toman la decisión de un cambio de vida. Claro, claro. Pera está manejando algo también muy inteligente. La persona en su discipulado ejercerá los cambios pertinentes de su maduración. Sí, desde luego. Sin embargo, por ejemplo, con prostitutas homosexuales, con los problemas sexuales, las chambas sexuales, son muy escandalosas. Mira, cualquier golpe lastima. Si me pego aquí, me va a doler. Pero si me pego aquí, aparte de que me duele, sangra. La cara es muy, muy escandalosa. Todos los pecados son iguales. Hay pecados que pegan acá y como no sangran, se justifican, ¿no? O son consentidos, como dile, le hablas a mi papá, dice que no está, ¿no? Las mentiritas piadosas son iguales que la prostitución o el homosexualismo, o sea, son pecados. No hay escalafón de cuál es peor. En la teología escolástica sí, los veniales y así. Pero bueno, mira, aquí yo sí le digo a la prostituta o le digo al homosexual, convertido, tu estilo de vida es pecado. Y tu toma de decisión de dejar ese estilo de vida tiene que ser, pero no va a ser porque yo te lo ordene, sino va a ser por tu crecimiento. Pero la diferencia con una prostituta, aunque sepa que ese estilo de vida es indebido, pero no tiene una chamba para comer, ¿qué hago? Ahora, se han hecho muchas cosas aquí antes, llevarlas de sirvientas, de empleadas, etcétera. Si se puede hacer, excelente. Pero te voy a decir otra. La trabajadora sexual que dice, es que con lo que yo gano 2 días, tendría que trabajar un mes para sacarlo con trabajo doméstico. Entonces, ahí viene la otra, ¿no? Mira, este tipo de problema, y te repito, problema sociológico en la pastoral, requiere mucha inteligencia y requiere mucha pastoral. Mira, precisamente este librote se llama Conceptos Fundamentales de Pastoral. Es todo un rollo de todas estas cosas que te estoy diciendo y precisamente lo trabajé con Gutiérrez Cortés en la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Precisamente este librote trae casos de pastoral sobre todo lo que comprende la existencia. Entonces, por eso te digo, cuando me siento en una reunión de pastores, pues los brothers están en otro mundo. Aún la Fraternidad Teológica Mexicana, que es que muy leídos, la verdad, ¿no? Entonces, todos estos casos, con libertad de conciencia, ejercen realmente una autoría intelectual importante. Se requiere formación académica, sin duda, pero se requiere trabajo neuronal. Si no hay cerebro, va a ser muy difícil. Ahora, entrando a lo que es la libertad de conciencia del creyente, del discípulo, yo lo voy a poner en 3 posturas. Es universal, es inconverso y creyente, pero lo voy a enfatizar con creyente. Es tu derecho a creer, tu derecho a no creer o tu derecho a creer como te venga en gana. Pero
hablando del personalismo en la filosofía, dijimos, el individuo no es para estar de a dedo, pero tampoco es un número dentro de la bola, aunque se mueve de a dedo a veces y aunque pertenece a distintas bolas, familia, iglesia, escuela, trabajo, vecindario, ¿no? Pero aquí viene algo muy interesante. La maldad es potencialmente presta en colectivo. Esto es un fenómeno sociológico muy interesante. El hombre en bola es más malo que solo. Y hay estadística. Y puede haber muchas cuestiones. Es que solo le da mello, es que solo se chivea, es que solo la conciencia, pues es conciencia en su toma de decisión, capacidad también, no tengo la misma fuerza solo. Puede haber, mira, se ha escrito tanto de esto, que puede haber muchísimas razones que no vengo al caso a desarrollarlas, pero sí la posición es esta. El hombre en bola es más malo que solo. ¿Cómo en bola puede desarrollar mejor su potencial de bondad? Vaya paradoja. Paradoja en teología es una aparente contradicción. ¿Cómo en bola puedo ser más malo o cómo en bola puedo ser más bueno? Entonces decimos, depende de la bola. Pero ahora, depende de la bola, no es qué etiqueta traiga la bola. Porque hay iglesias terribles, colectivas, con fondo espiritual, pero que discriminan, que son racistas. Hay iglesias cristianas, bíblicas, que su función es ir contra los negros, latinos, hispanos. Hay biblicistas que agarran el rifle, tejanos. Mira, perdona mi comentario, a lo mejor es un poco complejo, pero si los gringos son pesados, porque lo son, por más persinados que se te presenten y más con cara de ángel que traigan, no se olvida que es una cultura que se siente superior. Y en algún momento van a enseñar el cobre, aunque tú me digas, es que me acuerdo del misionero, no sé qué, que era casi el ángel del Señor. De acuerdo, en tu experiencia en ese número de años que lo trataste, lo que fuera, qué bueno, fuiste afortunado. Pero te hablamos aquí de una cancha, de un ejercicio, Perita, como hija de pastor, yo como oveja, pues suman más de 50 años conmigo y más de 60 años con ella. Entonces, es demasiada cancha en esto, demasiada, como para que todavía nos majen con prototipos. Ahora, no estoy diciendo, como es mi tesis, todos los gringos son malos, sino digo, en todos los gringos hay maldad y hay bondad, como con los mexicanitos, como con todo el ser humano. Entonces, lo que digo es, pero hay culturas que tienen su nivel de superioridad superior, ficticia, y lo enajena. Eso también sucede, precisamente una de mis cuestiones en el seminario cuando fui profe fue el celo de los gringos, porque mi academia fue más popular que la de ellos, y al hacerles sombra, dijeron, no, que salga bye. Y la clase, la raza se armó. ¿Por qué? Si da mejor clase que ustedes. Bueno, pero es que el mexicano no puede ser superior. Bueno, todo esto viene porque la contradicción es, en la bola puede ser tan bueno como puede ser tan malo, pero depende de la bola y depende del ideal de la bola. Entonces la libertad de conciencia tiene que ir con ideales. Bueno, ¿cuál es el ideal de la bola? Porque al final la bola, entiende sujeto colectivo, va a transminar
hacia el individuo. Porque aunque el individuo no sea de iglesia, sabe que hay iglesias. Y aunque el individuo no esté de golpe de pecho en cualquiera denominación cristiana, sabe por prejuicio que en este núcleo, en este sujeto colectivo, no se le va a invitar al mal, aunque sabe que en estos sujetos colectivos hay mal, hay pederasta, hay homosexualismo, hay robo, hay hurto de pastores, sacerdotes y todo. Entonces, por eso te da tanto rollo, porque libertad de conciencia es muy interesante, porque sí sabes que en los sujetos colectivos opera maldad como bondad, pero sabes que hay ideales, y que en base a esos ideales vale la pena el sujeto colectivo. Es como si te dijera, oye, en la universidad hubo un maestro que quiso pasarse de listo con una estudiante. Entonces, diríamos, son logismos. Por ello, entonces, las escuelas no sirven, ¿no? Decimos, no, el que no sirvió fue un profe. Es igual con cualquier sujeto colectivo. Entonces, regreso. Cualquier sujeto, por los sujetos colectivos de iglesia, sabe por prejuicio que son buenos, aunque sabe que hay un porcentaje de maldad. Pero al final el sujeto colectivo como que tiene la influencia de que va a perseguir más bondad que maldad. Entonces te estoy diciendo, el ideal del sujeto colectivo sería el postulado para el ejercicio de la libertad de conciencia, amparándonos en los sujetos colectivos que hemos tenido por experiencia para formación. Empezamos familia, continúa después matrimonio, continúa después familia nuclear, familia hijos, y a la par iglesias, escuela, coach. Yo tuve muchos coaches que fueron importantísimos en mi vida para toma de decisiones. No tenía nada de espiritual en el sentido de golpe de pecho, pero traían una formación y una disciplina que hasta hoy día la ejerzo. Mi modo de disciplina militar, porque el fútbol lo militar es de fútbol, lo de fútbol es militar, ahí se va. Mis entrenamientos, o sea, me paro y empiezo y le sigo y voy y lo académico, o sea, es una superformación. Entonces, regreso. Todos los sujetos colectivos en los que has formado parte o cualquiera, con los ideales expresados, transminan la psique del individuo para su toma de decisión. Ahora, no se diga con el sujeto colectivo que llamo por excelencia eclesía. La congregación escritural, bíblica, no se diga linaje, que sus contenidos aquí en el instituto pues son otros, deberá ejercer una influencia de tal modo que, quitando las espinas del dogmatismo, del fundamentalismo, tendrá capacidad en toma de decisiones ejemplares. Por ejemplo, el dogmático diría, de los casos que vimos hace poco y de quien puso manitas chuecas en sermones o martes, no sé, cuando digo una fiesta de Halloween no es problema si es una fiesta de disfraces, nada más para que se divierta la gente y echen cotorreo. A diferencia de si es una reunión para ver la ouija, para ver horóscopos, para leer la mano, para leer las cartas, para invocar a alguien ahí raro. Oye, ahí te digo, oye, por Dios, usa el cerebro. Una cosa es mala por sí, y la otra tú puedes usarla a que te use. Me pasó, Miguel, una cosa, perdona, Miguel, no te pedí autorización para hacerlo público, pero pues es que es el ejemplo común de las congregaciones, no estoy siendo indiscreto. En una congregación en Guadalajara mandan un pasaje de Ezequiel fuera de contexto, fuera totalmente de exégesis, a qué refiere el escritor en su tiempo, sobre muertos y eso, y dice una persona realmente muy incompetente, ni siquiera pan de muerto hay que comer. Pues está como mi sucesor en Jalapa, en Zacapu. No comen ni siquiera rosca de reyes, y si llevan rosca de reyes, que no le digan rosca de reyes, sino pan con un mono adentro. Pan redondo.
Perdona, pero eso se llama estupidez. Se llama estupidez porque decir que el pan de muerto o la rosca de reyes traen maldad per se y que al ingerirlas vas a hacer pecado o mal a Dios, etcétera, eso ya no es libertad de conciencia, eso es ser idiota. De veras, es ser idiota. Fíjate, vimos Romanos 14 y el contexto del Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo habla de la carne que se sacrifica al ídolo pagano. En los tiempos del Nuevo Testamento el ídolo era una bestia, era un toro, mitad humano, una bestia, o las prostitutas sagradas que lo que hacían era fornicar a la vista de todos y haciendo filas, porque era algo espiritual en el mundo pagano. Y a eso se le sacrificaba el pan, la carne. Entonces dice el apóstol Pablo, pues yo sé que la carne no es el problema, así que yo puedo agarrar la carne y comérmela. Pero también advierte, pero va a haber unos brutos que van a decir que eso está mal, por amor a ellos no lo hago, como vimos en Romanos 14 en uno de estos sermones. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo el bruto va a seguir siendo bruto? ¿Hasta cuándo el inmaduro va a seguir siendo inmaduro? ¿Cuánto tiempo tiene la denominación en México? Ahorita me agarras fuera de base, pero tiene más o menos como 170 años. 862. Va para 200 años. Y siguen con posturas como cuando llegaron los fundamentalistas de la Misión del Sur. ¿Puedes imaginar eso? ¿Puedes imaginar eso? Ahorita un distraído se le pasa que estamos en conferencia, no hagas caso del timbre, como nosotros. Entonces digo, el inmaduro, ¿cuánto tiempo va a ser inmaduro? Eso es lo que le permitamos ser. Y yo lo que digo es, tenemos que llevar al bebé a crecimiento, pero aquí el punto es, si es bebé porque tiene 2 meses en el evangelio, bueno, lo entiendo, pero son chabelos, son gente que tiene 100 años en las iglesias y eso no les ha servido de nada. El tipo que mandó esa tontería diciendo ni siquiera se come pan de muerto, agarrando con pretexto un texto de Ezequiel para decir barbaridad y media, ¿cuánto tiempo tendrá en las iglesias? Pero la culpa no es tanto de él, que sí, sino también del liderazgo que le ha patrocinado una serie de tonterías, ya no quiero decir las más fuertes, pero eso es nuestro mundo cristiano, eso es nuestro mundo discipular, esos son los bautistas. Y dice uno, por Dios santo. Entonces, la libertad de conciencia tendrá que ir sobre los sujetos colectivos, sobre los ideales de los sujetos colectivos, pero también tengo que distinguir las diferencias. Es lo que estamos haciendo en este ejercicio aquí, y estoy haciendo la distinción. Cosa diferente es una sesión espiritista, invocando cosas extrañas, que está mal y que no hay que hacer, y otra disfrazarnos, y en una reunión de disfraces jugar, y hasta presentar ahí el evangelio, hasta esa oportunidad. Ven, son cosas diferentes, pero cuando agarro ya una y me asusto, les digo, las cosas te dominaron. Y tú, creyente, eres para dominar las cosas, por eso tienes libertad de conciencia. Ahora, con todo esto, regreso a mi teología. La libertad de conciencia es para que el hombre crea, para que no crea o para que decida creer. Como te has dado cuenta, me gusta sintetizar y hacer puntual los conceptos. Por ejemplo, separación iglesia-estado, que se echan unos verbos y unos rollos. Yo nada más digo, no iglesia oficial, no un estado clérigo. Con eso está. Voy a desarrollarlo. Pero igual acá, libertad de conciencia es tu facultad de creer o de no creer, o de creer como te venga en gana. Punto. Ahora, en este ejercicio, ¿hay error? Claro. ¿Hay perversión? Sí. ¿Hay corrupción? ¿Hay bondad? Ajá. ¿Hay buenos ideales de tus sujetos colectivos? Por supuesto. ¿Hay tergiversación de sujetos colectivos con mala influencia? Por supuesto. Y entonces aquí entra la tensión con el sacerdocio del creyente. Entonces, el auxilio con Jesucristo como mi único intermediario delante de Dios, pues es medicina. Y aquí viene otra.
la autonomía de la iglesia local. Depende, el que a buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Depende en qué sujeto colectivo eclesial, qué cuerpo de Cristo tienes. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo he dicho, no tienes que estar conmigo. Lo he dicho a la iglesia. En un sermón recién lo mencioné. Se sacaron de onda algunos, nos estás corriendo. No, no te estoy corriendo. Te estoy diciendo que opere tu libertad de conciencia y tu cerebro. Hay iglesias fundamentalistas a pasto. ¿Te gustan? Adelante. No, mi estilo no tiene que gustarte. Puedes escoger. Hay iglesias donde brincan y sacan espíritus y demonios de los carros y de las cerraduras. ¿Quieres estar ahí, pararte de manos y echar maromas? Adelante. Ahora, ¿quieres estar conmigo? Ok. Somos espirituales, por supuesto, pero la espiritualidad no como un concepto de golpe de pecho, dogmático, fundamentalista, hiperespiritual que caminas entre las nubes, sino con la realidad del Cristo histórico, comprometido, auténtico, por supuesto, creciendo, pero con contenidos para mi toma de decisión. Estamos diciendo, vamos a usar el cerebro, y así opera también nuestra libertad de conciencia. Nuestra base es escritural, pero con un trabajo académico. No nada más agarrándola a lo baboso y abriéndola y diciendo este texto dice esto y creo que lo aplico así. Esa es la diferencia. Entonces no estoy diciendo, tengo la exclusividad, estoy diciendo hay un montón para que escojan, pero aquí la libertad de conciencia va a operar en base a contenidos y al final la gente va a decidir. Ahora, para terminar, yo estoy dando una línea y sobre esa línea es que va caminando el rebaño. Ahora, es donde insisto, no sientes que desarrollas en tu discipulado, ya te dije, no tiene que estar aquí uno. Ahora, no lo digo a mis alumnos, lo digo como ejemplo de lo que he dicho al cuerpo entero, de dónde han querido quedar. Perfecto, bien, mejor. No corro a nadie, no traigo a nadie a empujones, pero les digo, ejerzan su libertad de conciencia. Y aquí viene el punto, y ve el beneficio. Mira, toda acción trae una reacción, dije recién, creo que el martes en el discipulado, no hay nada que no traiga factura, siempre. Entonces yo lo que digo para esta libertad de conciencia es que hay una manera de probarlo. Ve tu beneficio, pero ve tu beneficio integral sobre tu decisión. Y beneficio integral me refiero porque no estamos hechos por partes, sino somos un sujeto completo. Ve tu crecimiento intelectual, mental, físico, espiritual, social, familiar. Pondera todo y en base a eso tú decides tu capacidad de ejercer tu libertad de conciencia en el sujeto colectivo que es linaje escogido y que te da precisamente los valores. Por eso he dicho, no se enojen de gente que por abrir YouTube por accidente o porque, no sé, ven esto y pertenecen a iglesias fundamentalistas o de otra naturaleza, pues se van a asustar, van a poner sus manitas, van a poner disparates. Brínquenlos como brincar un charco, nosotros sabemos a dónde vamos, tenemos demasiado contexto, demasiados videos, no vamos a improvisar, no nos vamos a detener con alguien a explicarle la O por lo redondo, en fin, cada quien ejerza su libertad de conciencia. Y aquí, como dijo Bora, pues yo respeto, ¿no? No crees, es tu boleto, viejo. ¿Quieres creer a tu modo? Que Dios te bendiga. ¿Quieres creer en base a los ideales de este sujeto colectivo en particular? Bienvenido. Y sobre esos ideales tienes tus aristas, tienes tus subtítulos para tu aprovechamiento en tu ejercicio de tu sacerdocio. Entonces te voy a decir, excelente. Te pongo un ejemplo, con esto termino. En mi pastorado en la primera de Jalapa, una iglesia grande, con muchos ministerios y quehaceres, llegué a tener 3 secretarias simultáneas. Una fue Pera, otra era Yolanda y otra era Marta Estrada. Y una administradora de ministerios. Pero a lo que voy es, el ingeniero Pensado, un tipazazo, un anciano que quise muchísimo, ya descansa, duerme en el Señor.
estaba en el Instituto Ecuménico. Teníamos, aparte del Instituto Teológico de la Iglesia, teníamos un instituto ecuménico. Iban los jesuitas, iba el episcopal, iba el rabino, nosotros, y ahí estaba toda la gente. Te digo que de mis ponencias, los jesuitas las reproducían en sus parroquias. Entonces digo, ¿para qué traigo a esos a ser los bautistas si como católicos tienen el contenido bautista y al final están en su discipulado? Me explico, pero es neurona. Pero a esto voy. El ingeniero pensado estaba en las clases, no se perdía ninguna. Y cuando yo le daba aventón para dejarme en su casa, íbamos platicando y me decía, ¿sabes qué, pastor? ¿Qué? Yo soy pietista. Yo soy pietista. Qué bueno, ingeniero. Y estoy en las clases, me gusta aprender, me gusta oírte, me gusta oír a los demás, pero quiero conservar mi dogmatismo. Adelante. Y estábamos en la misma iglesia, partíamos el pan en la coinonía y éramos muy buenos amigos. ¿Me explico? Eso es libertad de conciencia. Bueno, terminamos clase. Es un placer dirigirme a ustedes. Que Dios les bendiga. Échenles ganas a sus tareas. No se retrasen. Y aquí estoy para servirles siempre, ¿sí? Nelly, tenme informado de la mascotita. Que Dios te bendiga, corazón, y muchas gracias. Nos vemos mañana en el mensaje. Bendiciones. Ay, aquí.